Los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer solamente un versículo. Después vamos a estar analizando los versículos 3, los versículos 1 hasta... Bueno, vamos a revisar algunos versículos del capítulo 13, pero ahorita solamente vamos a leer el verso 8. Antes de leer el versículo, hermanos, quiero hacer la pregunta, para que esta pregunta nos quede en el corazón y estemos meditando en esa pregunta al estar analizando estos versículos. Voy a estar partiendo con ustedes. ¿Qué clase de tierra? ¿Qué clase de tierra somos? Señor Jesucristo, aquí en el verso 8, dice que parte cayó en buena tierra. Cuando se refiere a la semilla es la palabra de Dios. Se compartió en la escuela dominical. ¿Y qué clase de tierra somos si la vamos a poner en práctica? ¿Qué clase de tierra somos cuando escuchamos la predicación y salimos y no vamos haciendo lo mismo que hacíamos antes? No hay un cambio. Tenemos que pensar ahora, estas palabras no son mías, son del Señor Jesús. Dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dio fruto. El fruto es la santificación, el cambio de vida, el amor. ¿Se acuerdan que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad? El amor nos mueve a amarnos unos a otros, tener amor unos a otros. El amor nos mueve a tener misericordia de aquellas personas que están perdidas y que necesitan la salvación en Cristo Jesús. El amor, hermanos, el amor de Dios cubre multitud. Y así como Cristo nos amó a nosotros, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. ¿Verdad que sí? Y esta es la palabra de Dios. Y como lo veíamos en la escuela dominical, desde que llegamos aquí, hermano, el Señor Jesucristo nos está esperando. No menosprecies, no menos. Llega temprano para que te edifiques, para que te goces desde el principio, porque si no, estamos menospreciando. En este verso, hermanos, estamos ahí, ¿verdad? Amén. Dice el Señor Jesucristo, hay un pero, ¿verdad? En el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque presenta 4 diferentes clases de tierra, 4 diferentes clases de tierra. Presenta 4. La primera que nos menciona es una tierra dura, que la semilla cae, pero no pasa nada. No pasa nada porque rebota, o entra por un oído y sale por el otro. No hace cambios en la vida. Y vamos a verlo de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos dice. La otra tierra que presenta, Carlos. La otra tierra que presenta es una tierra donde hay piedras. Es una tierra donde hay pedregales. Y la semilla cae y pues como hay piedras, pues no puede crecer, no echa raíces.
y no da fruto. La otra tierra que nos presenta dice que donde hay espinos, hay muchos espinos, la planta no crece, no da fruto. Y esta tierra, en el versículo 8, dice que es buena tierra. Pregúntate tú, preguntémonos nosotros si somos esa buena tierra que da fruto. ¿Que estás dando fruto o menosprecias? Se presenta aquí. Menosprecias el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo, tanto amor que Él tiene por nosotros. Amén. Si no estás poniendo atención, si no te interesa, si le das poca importancia, nunca vas a crecer y nunca vas a dar fruto. Nunca vas a seguir siempre igual. Porque tu corazón, o ya sea que es duro, o ya sea que tiene piedras, muchas piedras de tropiezo, o hay espinos ahí, muchas cosas que te están haciendo daño, que nos hacen daño. O eres un corazón bueno. Mira, ahorita en este momento dile al Señor, por favor, quiero ser ese corazón que es una tierra fértil, una tierra buena, humilde, que recibe la palabra de Dios, que nos ayudes a ponerla en práctica. Ayude, Señor, a amar la iglesia, amar a Cristo, amar a Dios, a valorar todo la obra tan maravillosa que Cristo hizo por nosotros, despojándose de su trono y venir a esta tierra para morir por nosotros los pecadores, gente depravada, gente mala. Y dio su vida para rescatarnos. Y gracias a Dios, porque hubo un predicador que nos predicó la palabra de Dios y aceptamos a Cristo y ha habido un cambio. No menosprecies la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de su reino. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Que vino, murió, sufrió, lo menospreciaron, lo hizo por amor a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdenos a tener muy presente esto, Señor, y no menospreciar, no siempre estar fervientes en espíritu, siempre querer servir, siempre querer aprender y siempre querer poner en práctica su palabra. Lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy. Amén. Vamos a leer el versículo 8 y luego vamos a los primeros dos versículos. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Luego en el 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga, oiga, oiga. O sea, estar atentos, atentos. Si no estás dando fruto, que hoy sea el día que tú vas a empezar a dar fruto para el Señor, para la gloria de Dios. En el versículo 1 del capítulo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Mucha gente se le juntó. Y luego el Señor comienza a predicarles este sermón. Y yo le puedo asegurar que mucha de esa gente se perdieron. Escucharon, estuvieron ahí y se perdieron. Y el Señor Jesucristo les está previniendo. No seas de un corazón duro. No dejes que las piedras de tropiezo que hay en este mundo tapen o no permitan que esa semilla que está siendo sembrada, que es la palabra de Dios, dé fruto en tu vida. Esos espinos, esas cosas que nos privan de estar despiertos para reconocer la gloria de Dios.
reconocer y valorar todo el sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros, tú y yo, podamos ser salvos y que un día vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ahora, en el versículo 3, el Señor Jesucristo les dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea, el predicador, el que da la escuela dominical, el que predica el sermón, el que enseña, salió el predicador a predicar la palabra de Dios. Y versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla, o sea, parte de esa palabra que el predicador está esparciendo, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Esas aves, hermanos, representan a los demonios. Esas aves representan a los demonios que vienen y quitan lo que fue sembrado para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no obre, para que no crezcas espiritualmente. Son los demonios que vienen y te quitan la bendición, te roban la bendición, porque dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, te roba la bendición, pero no es la culpa de Dios, no es la culpa del diablo, es la culpa tuya, o será la culpa mía, si yo no permito que esa palabra de Dios anide y haga la obra para lo cual el Señor la ha enviado a mi vida. Porque si estás desde el principio ya pensando que cosas diferentes, te pierdes la bendición. O si aquí te gozas con la palabra de Dios, pero sales y sigues haciendo lo mismo, te robó la bendición el diablo. Sí me estoy explicando, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hacia la palabra de Dios. Y mira, tenemos esta carne y el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo, ahí está también. Tenemos que pensar hacia dónde me voy a encaminar, a quién le voy a hacer caso, a Dios o al diablo, a la carne, al mundo. A ver, hay que pensar, hermanos, somos personas pensantes, inteligentes. ¿Verdad que todos tenemos algo de inteligencia? Amén. Hay que detenernos a pensar. A ver. ¿A quién le estoy haciendo caso? ¿Al diablo o a Dios? ¿Verdad que sí nos damos cuenta, hermanos? Claro. Sí. Y dice el Señor aquí que en el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, los demonios, y la quitaron. ¿Pero por qué? Porque tú la menospreciaste. La menospreciaste, tal vez no aquí, porque ahorita vamos a ver que algunas personas reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen los afanes y todo eso, ya se me olvidó la palabra. Se me olvidó lo que me enseñaron, se me olvidó lo que me predicaron. Y 6 días viviendo como el mundo vive. Y luego venimos aquí, ¿verdad? Así, y otra vez, como que dice, sí, no hice lo correcto. Pero luego nos vamos para afuera y otra vez. Eso es como una renglón tras renglón, predicación tras predicación, pero la vida no cambia. Esa semilla que cayó junto al camino, hermanos. Dice en el versículo 43 y 45 del capítulo 12, por favor. Hay una hojita más para atrás. Perdón, no, yo creo que está en la misma hoja. Pero no sé cómo está en sus Biblias.
No. Capítulo 12, versículo 43 y 45. ¿Estamos ahí? Amén. 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, refiriéndose al demonio, al que está influenciando a la persona, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, a esa persona se le salió el demonio por el poder de la palabra de Dios, hermano. Cuando una persona viene a la iglesia y se predica la palabra de Dios, hermanos, con poder, los demonios huyen, los demonios salen. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Y yo soy testigo de eso en mi vida personal. Yo me acuerdo cuando me congregaba con el pastor William Ortega y que él estaba predicando, hermano, mi carne brincaba. Estaba predicando y mi carne brincaba y yo no sabía por qué. Después me di cuenta, ya cuando conocí a Cristo, cuando tuve el encuentro personal con Cristo, el nuevo nacimiento, dije, cada vez que me brincaba la carne era un demonio que salía. ¿Sí? No, y es cierto y lo digo en serio, hermano. Porque entra uno o viene uno del mundo endemoniado. Y si no, pregúntale a mi esposa la clase de persona que era yo, pues yo tomaba y era un montón de orgullo y soberbia y todo. Hermano, y mi carne brincaba y estuve 2 años, 4 meses ahí, congregándome, hasta que me rendí al Señor Jesucristo, lo acepté. Y tuve ese encuentro personal con Cristo y hubo un cambio radical en mi vida. Me quitó los vicios, el licor, el cigarro, las malas palabras. Y sigue trabajando conmigo. No ha acabado todavía. Sigue trabajando conmigo. Pero hermanos, yo anhelo cada vez ser mejor para el Señor, para la gloria de Dios. No ha terminado el Señor. Yo sé que tengo defectos, pero no los quiero tener. Pero algún día el Señor me va a dar un cuerpo perfecto, glorificado. Cuando estemos allá con Él, cuando el Señor arrebate la iglesia. Pero los defectos que tengo o los errores que cometo me duelen y no quiero. Y así tiene uno que ir caminando en el Señor Jesucristo, mejorando nuestra vida. Pero cuando el corazón es duro, hermanos, cuando el corazón es duro y que salen esos demonios, se van. Dice el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada y barrida y adornada. Pues sí, pues si había salido ella. Sale el demonio y ya quedó. Y esa persona se puede estar congregando. Y esa alma se va purificando con la palabra de Dios, porque está escuchando predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza. Pero como no permite que el Señor Jesucristo venga a vivir a su vida, a su alma, no lo permite. ¿Por qué? Por falta de lo que sea, yo no sé, falta de sabiduría, falta de sensatez, porque tú decides, yo decido, cada quien decide si le voy a dar el lugar a Cristo en mi vida, que Él tome el control totalmente a mi vida y no estar participando de nada que a Dios desagrada. Dice el versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Viene a ser peor que el primero. Y el apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, no lo vamos a buscar, pero al final de esos versículos del capítulo 2, el apóstol Pedro dice que esa persona viene a ser como el perro y como la puerca. Puerco que se revuelca en el cieno, lo lavaron, lo bañaron, y va y se revuelca otra vez al cielo, porque su naturaleza es de puerco. Y el perro vuelve a su vómito, vomita
y luego va y se come el vómito otra vez. ¿Por qué? Porque regresa a las andadas que antes andaba. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué había sucedido? Bueno, pues medio ahí, como que deja algunas costumbres, se le fueron los demonios y tal. Tenemos que darnos cuenta que eso es obra de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo dice que esa tierra dura, vienen las aves, y esas aves son demonios que vienen y quitan esa palabra, arrebatan lo que fue sembrado, y el demonio pues se encuentra la casa limpia porque no le dio cabida al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no está ahí, viene y se mete. Dice, ¿cómo? ¿Está desocupadita? Pues déjame habitarla yo. Versículo 19, hermanos, por favor. De ahí mismo, del capítulo 13, el capítulo 13, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende. Ahora, ¿por qué no la entiende? Que no le pide a Dios sabiduría. Dice Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y el cual le dará abundantemente. Pero ¿por qué no tiene sabiduría para entender la palabra de Dios? Porque su corazón está duro, porque está lleno de orgullo y no quiere preguntar o no quiere ser humilde para decir, bueno, pues yo no entiendo, necesito ayuda, oren por mí o pedirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Quiero entender tu palabra. Quiero entenderla, Señor. Pero esta persona, dice el Señor Jesucristo, porque son palabras de Cristo, ¿verdad? Amén. No la entiende. ¿Y quién viene, hermanos, después? ¿Quién viene? Estamos ahí en el versículo 19. Amén. El malo. ¿Quién es el malo? Satanás. ¿Y qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Cristo. Señor Jesucristo. Versículo 13 y 14 de ahí, de ese mismo capítulo. Dice, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. O sea, sí ven, pero no ven. Sí ven con sus ojos, ven que hay aquí, pero no pueden ver la gloria de Dios. O sea, no perciben la bendición de Dios. Por eso pues es igual si vengo o no vengo, es igual si llego tarde o no llego tarde, es igual si vengo a la escuela dominical o no vengo a la escuela, es igual porque no ven. Viendo con sus ojos físicos, pero no ven la gloria de Dios. Arrepiéntete. Dice, continúa diciendo el verso 13, y oyendo, no oyen ruido, oyen, una persona está gritando ahí, hablando. No perciben la gloria de Dios con sus oídos y no entienden. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. No percibiréis. Hermanos, si todos tenemos ese amor hacia el Señor, ahorita los que estamos aquí, gloria a Dios. Pero si hay alguno aquí que menosprecia la palabra, menosprecia la iglesia, menosprecia lo que aquí se enseña, menosprecias la gloria de Dios, menosprecias el amor de Dios, hoy es el día que le pidas al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Porque las cosas que el Señor Jesucristo dice aquí son tremendas para eso. Tremendas. Dice, versículo 5, dice, parte cayó en pedregales. Aquí vamos a ver, hermanos, el corazón que tiene muchas piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo que vienen de afuera, que alguien más se las pone, o que uno permite que esas piedras entren a ese corazón. Porque nos atraen aquellas cosas y uno permite que el corazón se llene de piedras de tropiezo. Cosas que el mundo ofrece, cosas que el diablo quiere que tú tomes y que apaguen la palabra de Dios. Dice,
el 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. La semilla brota, se cayó la semilla, brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz. En los versículos 20 y 21 dice el Señor: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, o sea que sí la oye. Todos la estamos escuchando, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y al momento la recibe con gozo. Al momento la recibe con gozo. Algunas personas no la reciben con gozo. Algunas personas se incomodan, les molesta. Pero el que la reciben con gozo dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, no, pues no, mira, me está yendo peor. Está yendo peor. Y eso yo lo sé por experiencia. Me acuerdo yo cuando vine al Señor Jesucristo y yo le dije al Señor, no, pues ahora me va peor que antes. Yo sentía como que me iba mejor, hablando económicamente. Y me quejaba. Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que el Señor, pues, no me dejó y, pues, perseveré. Y adelante, y por eso estoy aquí, hermanos. Amén. Por eso estoy aquí. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Ahora vamos a ver cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Veamos en Efesios, por favor, hermanos. No pierda el pasaje de Mateo, ahorita vamos a regresar, pero vamos un momentito a Efesios y luego a Colosenses. ¿Cuál es el deseo del Señor para nosotros? Estamos aquí y estamos escuchando la palabra de Dios, versículo 14 del capítulo 3, versículo 14, vamos a leer hasta el 19. Efesios 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, el apóstol Pablo, como siervo de Dios, como una persona que le servía al Señor con todo su corazón, dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, o sea, para que os dé. Es importante, hermanos, que oremos unos por otros. Es bien importante. Yo oro por ustedes y si ustedes ven que alguna persona está flaqueando, no la critique, ore por ella. Ore por ella. Oremos unos por otros para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser que, hermanos, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, echemos raíces en Cristo, raíces en el Señor, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. O sea, para poder ver esa gloria de Dios, para poder valorar todo lo que Dios hace por nosotros, hermano. Poder ver que este mundo es pasajero, hermanos. Aquí vamos de paso, pero hay algo eterno, hermano. Nos espera allá. Esta vida se va. Los años pasan, la vida se va pronto. Pero tenemos algo maravilloso allá con el Señor Jesús. Va a preparar lugar, está preparando un lugar para ti, un lugar para mí. El Señor viene a nosotros para llevarnos. Lo prometió, lo cumple y Él está aquí. Él está aquí en medio de nosotros. En Colosenses, capítulo 2, por favor, unas hojitas más adelante.
versículo 6 al 7, dice, por tanto, por esa razón, por todo lo que se está hablando, toda la palabra de Dios, Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Si recibimos al Señor Jesucristo, caminemos con Él, andemos con Él. Si yo camino con Cristo, que yo sepa que yo estoy bien claro, bien persuadido de que Cristo está conmigo, Cristo vive conmigo, a donde voy, Cristo va ahí. Yo no voy a andar haciendo cosas que a Dios no le agradan, porque yo sé que Él está viéndome, Él está aquí conmigo, Él está aquí con nosotros. En todo momento, donde quiera que estés, ahí estará Cristo. Y si tú lo sabes, si tú estás persuadido de eso, donde quiera que andes, vas a querer agradar al Señor Jesucristo, vivir para Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros lo hemos recibido, hermanos? Dice, anda en Él, camina con Él, vive con Él. A donde quiera que vayas, que Cristo, que tú sepas que Cristo ahí está. Si tú lo recibiste, Cristo está contigo. Pero tenemos que estar bien claros que ahí donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos, no solamente el domingo, decimos Cristo está aquí, los domingos se reúne aquí con nosotros, porque Él prometió que estaría con nosotros, ¿verdad? En donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, Cristo está aquí con nosotros. No, pero si salimos también va con nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo que todos los días, hasta el fin del mundo, Él estaría con nosotros. Y también dice, hermano, que los ojos del Señor están sobre de nosotros, sobre los justos, y atentos sus oídos a la oración de nosotros, de los justos. A veces andamos vigilando a otras personas, pero también Cristo nos está vigilando a nosotros. Mira, no miremos los defectos de las demás personas. A veces siempre estamos atentos a que Él hace esto, que Él hace aquello. No, ora por esa persona. Porque mira, los ojos del Señor Jesucristo están sobre de mí. ¿Y acaso yo soy como Cristo? No. Hermanos, todos, mira, quedamos cortititos. En comparación al Señor Jesucristo, todos somos iguales. Pero yo veo los defectos de aquel. O sea, estos ojos miran para allá. Pero recordemos que los ojos del Señor están viéndonos a nosotros. A mí me están viendo. ¿Y qué debo yo de hacer por aquella persona que está lleno de defectos o que tiene defectos como yo los tengo? Orar. Digo, si yo estoy viéndole un defecto al hermano, a la hermana, orar por esa persona. Ser misericordiosos. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, así tenemos que perdonar nosotros a los hermanos. Que nos ofenda o el que no nos ofenda, que sea, lo que sea y como sea. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y qué más dice el 7, hermanos? Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, echando raíces en Él y creciendo en Él. Creciendo en Cristo. Creciendo. Y confirmados en la fe. Estar firmes en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Ahora vamos a regresar una vez más a Mateo, hermanos. Y vamos a ver ese corazón que tiene muchos espinos, muchas espinas. En el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ese corazón que tiene espinos, y dice que los espinos crecieron, ¿y qué hacen? Ahogan la palabra de Dios, ahogan la semilla y no dejan que esa semilla dé fruto. La decisión es mía, la decisión es tuya. La decisión es de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué
Esos espinos crecen porque nosotros le damos lugar al diablo. Nosotros permitimos que esas cosas del mundo que nos rodean y que el diablo trae, permitimos que aniden en el corazón, en nuestra vida, permitimos que tomen control de nuestra vida y comenzamos a hacer lo que el diablo nos ofrece. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Permitimos y le damos lugar. Y la palabra de Dios en Efesios dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, porque cuando le das lugar, el diablo no viene para jugar, viene para matar, hurtar y destruir. Y nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos lo que Cristo nos enseña. Él quiere tomar todo el lugar de mi vida y de tu vida. Quiere que le permitamos y cada uno de nosotros decidimos si le dejamos al Señor Jesucristo que tome control de mi vida o no. Le voy a dar parte de mi vida y la otra parte se la voy a dar al mundo. Hacer las cosas que al mundo le gusta, a la carne le gusta, porque sí, hay muchas cosas que a la carne nos gusta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Hay muchas cosas que a la carne le gusta. Hay que preguntar si a Dios le gusta. A Dios le gusta. Si a Dios no le gusta, estás desagradando a Dios y le estás dando lugar al diablo. Y esos espinos crecen. Y por causa de que esos espinos crecen, la palabra es ahogada y no creces espiritualmente. Y no le sirves al Señor. No le sirves al Señor Jesucristo. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La ahogaron la... Ahora, los espinos, hermanos, son todas aquellas cosas que ahogan la palabra de Dios y no nos dejan crecer espiritualmente. Debiendo ya ser maestros, todavía necesitamos de leche espiritual. Debiendo ya de ser maestros, ¿cuántos años tenemos de estar conociendo, escuchando la palabra de Dios, de estar congregándonos? Debiendo de ser ya maestros. Y todavía necesitamos de leche espiritual. Y es por esa razón, porque dejas que los espinos crezcan ahí y ahogan esa palabra que es sembrada cada semana. La ahogan. No necesariamente que todos vamos a estar aquí en el altar, porque ¿quién se va a sentar allá, verdad? Pero afuera, hermanos. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer en la iglesia. Mira, si tan solamente llegaras temprano a la iglesia con ganas, con fervor, ya es de mucho apoyo. Y luego salimos gozosos, contentos, queremos servirle al Señor allá afuera, en la tienda, en el trabajo, donde quiera que andemos, porque esa es la obra de Jesucristo para la iglesia de Él. Es su iglesia que la compró con su sangre. No es del pastor, no es del diácono, no es del maestro de escuela dominical, es del Señor Jesucristo. Si tú le diste tu vida a Cristo, le perteneces a Cristo. Le perteneces a Cristo. Y tú tienes que ser un instrumento de Cristo en las manos del Espíritu Santo donde quiera que andes, pero tienes que despojarte de esos enemigos, no darle lugar al diablo. Tienes que decidirte, tenemos que tomar la decisión, ¿a quién voy a seguir? ¿A quién voy a servir? ¿A Cristo o al mundo? Versículo 22, hermanos, por favor, ahí en el mismo capítulo 13, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? El afán de este mundo. Las cosas materiales. Lo que a mí me gusta hacer en la carne, lo que a la carne le gusta, eso voy a hacer. Eso ahoga la palabra de Dios porque le estás dando lugar al diablo. Hay cosas que a la carne le gustan, pero hay que ver si a Cristo le gustan, si a Cristo agradan. Si no agradan a Cristo, deséchalo. Deséchalo. ¿Estoy equivocado, hermanos?
Si a Cristo no le agrada, si es cosas de la carne que a Cristo no le agrada, tenemos que desecharlo. Santificad nuestra vida para Cristo. Santificados. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué sucede al final? La palabra se hace fructuosa. O sea, la persona no da fruto, no crece, no da fruto. Cuando un niño que nace en un hogar por parte de papá y mamá, si ese niño no crece, ¿qué haríamos? Llamarlo al doctor. Algo está pasando, tiene problemas. No crece, no está creciendo. ¿Qué es lo que le pasa? Hay que investigar qué es lo que tiene. Le faltan vitaminas, le falta esto, le falta aquello. Hay que ver, doctor, ¿qué tiene? Cuando una persona no crece espiritualmente, sigue lo mismo, tiene un problema. Un problema espiritual grave, grave. No, yo no crezco. Aquel creció, pero yo no crezco. Problema. Bueno, aquí llego como quiera. Hay un problema grave en tu vida, en la vida de esa persona que no. Y el niño de un hogar que no crece lo llevamos al doctor. Y esta persona tiene que ir al doctor de doctores que se llama Jesús. Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué yo no crezco? ¿Qué? Mira, el Señor ya te lo dijo, ya te lo hizo saber. Desde el momento que lo piensas, Dios te va a decir por esto. El problema es falta de salud espiritual. ¿Y por qué? Estás permitiendo que cosas entren a tu vida, sea afán, sea lo que sea. Le das más importancia a las cosas materiales, le das más importancia a las cosas de este mundo, le das más importancia a todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. No tienen nada que ver con el Señor. Por eso una vida así se hace infructuosa. No da fruto la palabra. No da fruto. Versículo 22, hermanos, por favor. Perdón, versículo 15. Ahí capítulo 13, versículo 15. Dice, porque el corazón, el Señor Jesucristo hablándoles a estas personas, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, tiene mucha grasa. Hay muchas cosas que impiden que la palabra de Dios haga la obra para lo cual Él la envía. El corazón, dice, de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen, pero pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. O sea, no pueden entender. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que entendamos, que crezcamos, que seamos sanos espiritualmente. ¿Sí, hermanos? Y por último, estamos en los versículos 8 y 9. Dice, pero parte cayó en buena tierra. Mira, la semilla que se predica, la palabra de Dios que se predica, lo que se enseña, parte cae en buena tierra. Pero cuando no cae en buena tierra, tienes que dar cuenta por todo lo que se ha dicho. Tienes que saber. Tienes que pedirle al Señor, por favor, que esa persona, dando fruto,
Tu palabra no está haciendo efecto en mi vida. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Quiero estar bien contigo, quiero estar en lo mejor contigo. Porque esta persona dice que parte cayó en buena tierra. ¿Qué es lo que sucede? Dio fruto. Dio fruto. Para 100, para 60, para 30 por uno. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Quisiera, hermanos, que todos hagamos este mensaje guardado en nosotros, porque siempre hay más que dar para. Siempre hay más que dar. Yo tengo más que dar para. Ustedes tienen más que dar. Tal vez se está dando fruto al 30%. Podemos dar al 60%. Tal vez al 100%. Siempre va a haber más. Pero si tú no estás dando ninguna clase de fruto, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Porque el que está diciendo estas cosas es el Señor Jesucristo. Y dice, al principio, que mucha gente vino hacia Él. Tal vez muchos de estas personas, de los que iban ahí con Él y lo escuchaban, tal vez algunos de ellos, o varios, o muchos, no sé, eran de los que gritaban después, crucifícale, crucifícale, por la influencia de los fariseos. Porque los fariseos los torcieron, los inclinaron y escucharon que los fariseos, no, pues crucifícale, y ellos también siguieron la corriente de los fariseos. Eran los doctores de la ley, eran los que estaban en el templo y gritaban, crucifícale, crucifícale, los influenciaron y ellos también decían, sí. Por ejemplo, pues dicen, ¿a dónde va Vicente? Pues donde va la gente, y por ahí se fueron. Y a veces hay personas, hermanos, que están en la iglesia y no saben si van o vienen. No entienden la palabra de Dios. Entonces tenemos que detenernos, a ver, ¿quién estoy siguiendo? ¿A quién quiero servirle? A Cristo hay que servirle, hermanos. Amén. A Cristo, al Señor Jesucristo. Tenemos que detenernos a pensar, dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estás dando fruto? ¿A 100, a 60, a 30? Cuando damos fruto de esa manera, estamos glorificando al Señor Jesucristo. Termino en el Evangelio de Juan, hermano, por favor. En el capítulo 15, el Señor Jesucristo dice unas palabras ahí muy, muy importantes. Dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, cuando una persona se dispone, el Señor Jesucristo nos va a limpiar, nos va a santificar, nos va a ayudar, porque nosotros no podemos, hermano, pero Cristo puede en nosotros. Pero si la persona dice, no, yo no sé para eso, yo no. Bueno, dice el Señor que lo va a quitar, que no está produciendo nada. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, permanece en Cristo, afírmate en Cristo, sigue a Cristo. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en Cristo, en mí, dice el Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor.
Gracias por su presencia, gracias por el servicio, gracias por la escuela dominical, gracias por la dirección, gracias por las maestras, gracias por todo lo que usted ha hecho hasta este momento. Gracias porque ha estado con nosotros, gracias por esta Biblia, Señor, por la palabra suya, y gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias, en el Cristo. Carlos, bienvenido.